Buenas tardes, en este 28 de marzo del 2026. Ante el alarmante panorama que se está presentando a causa de las dos grandes guerras actualmente en curso, la guerra de Ucrania y la de Irán. En el caso de Ucrania se enfrentan por un lado Estados Unidos, Ucrania y los países europeos de la OTAN. Por el otro lado está Rusia. En la Segunda Guerra, en Irán se enfrentan directa o indirectamente, por un lado, Estados Unidos, Israel y gran parte de los países árabes, que son en su mayoría monarquías hereditarias. Por el otro lado está Irán, que es una república teocrática, y Rusia. Bueno, aquí tenemos que observar algo curioso, lo digo entre comillas, que a pesar de que la motivación de ese conflicto para Estados Unidos es realmente su guerra comercial con China, llama la atención de que China no esté involucrada y al contrario, lanza la voz de alarma por la posibilidad de que el conflicto escale a una tercera guerra mundial, que sería ya nuclear, e invita a que las partes lleguen a un diálogo para poner fin a esta guerra. Ahora bien, vamos a entrar en materia, que es la causa del nombre que lleva este programa. Bueno, en ambos enfrentamientos, los que decidieron participar en la guerra, los que decidieron participar son los propios gobiernos de los países involucrados y, bueno, y no por decisión de sus respectivos pueblos, ¿eh? Bueno, en este primer análisis o primer acercamiento vamos a excluir a Israel. Seguimos. Seguimos. Los pueblos podrán tener diferencias entre sí, por tener ya sea diferentes costumbres o religiones, pero si se les consulta, todos estarán de acuerdo en una cosa: ningún pueblo quiere la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben bien que los soldados que se envían al frente van a ser los hijos del pueblo y los bombardeos de la aviación serán dirigidos a las poblaciones civiles. Bueno, mientras sus gobiernos de esos pueblos van en dirección contraria a los deseos de sus pueblos. Esos gobiernos están fuera de control de la población. Fíjense bien, son ellos mismos los que empezaron la Primera Guerra Mundial, ellos mismos. Y esos mismos que al final de esta guerra firmaron la paz. Bueno, y no pasaron muchos años en que decidieron provocar otra guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al final de la cual terminó. ¿Cuándo terminó? Cuando ellos mismos firmaron la paz. Bueno, y la gente vio a estos impostores como unos verdaderos héroes, ¿m? Porque al final de esta terrible guerra, estos héroes crearon la Organización de las Naciones Unidas. Además de crear diversos organismos de derechos humanos a nivel internacional, lo que estos llamaron pomposamente, lo llamaron como el nuevo orden mundial que evitarían guerras futuras. Bueno, pues bien, desde 1945 hasta hace unos 4 años atrás, no ha habido grandes guerras en el mundo. Me refiero a guerras de magnitud mundial, aclaro, ¿eh? Bueno, recientemente esos mismos gobiernos impostores decidieron romper el nuevo orden mundial que ellos mismos instauraron. Ya no respetan las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, ya no la respetan, esa organización que ellos mismos crearon, principalmente Estados Unidos e Israel. Bueno, los Estados Unidos, principal fuente de contaminantes en la atmósfera, pues resulta que ya renunció al Acuerdo de París, que él mismo firmó, para que este Acuerdo de París tiene con el objeto frenar el cambio climático. Y dijo este gobierno, contraviniendo todos los estudios científicos. ¿A que no creen que dijo?
¿A qué no creen? Pues que renunció al acuerdo porque el cambio climático no existe para ellos, no existe. Y lo más desconcertante es que ni el Congreso de los Estados Unidos ni su mismo pueblo le pone un freno a este desenfreno, perdonando la expresión. Este gobierno de los Estados Unidos, impostor que se ufana de ser democrático, ya decidió que para ganar la guerra comercial con China, en lugar de mejorar su técnica productiva y competir con China como lo marca el principio de libre comercio establecido en el capitalismo. Bueno, pues resulta que como no puede hacerlo, ya no va a respetar su propia ley de libre mercado y ya ha tomado la decisión de frenar a China por las malas. Bueno, ¿a qué no creen ustedes qué método eligió para esto? Bueno, pues tomó la decisión, pues ya, tomó la decisión de ahorcar a su enemigo China. Bueno, preguntamos, bueno, ¿y cómo lo va a ahorcar? Bueno, pues como no puede ir directamente a Pekín para ahorcar a Xi Jinping, presidente de China, entonces va a utilizar el método de asfixiarlo económicamente. ¿Qué método está poniendo en práctica? Bueno, vamos a describirlo. Pues como China depende de su desarrollo de las compras de petróleo a Venezuela e Irán, pues en enero pasado bombardeó Venezuela, secuestró a su presidente y su esposa y lo mandó a Nueva York para que sus sirvientes, funcionarios del Poder Judicial, los juzguen por supuestos nexos con la droga. Supuestos. Bueno, hace un mes decidió junto con Israel bombardear Irán para apoderarse de su petróleo y de esa forma perjudicar a China. ¿Eh? Bueno, pero ahora, ahora sí esta burra le resultó respondona, que le está propinando unas buenas cachetadas tanto a Estados Unidos como a Israel. Ya Estados Unidos, pues ya pide esquina. Estados Unidos ya pidió que los países europeos de la OTAN que envíen buques militares en su ayuda. ¿Eh? Bueno, los países europeos se negaron diciendo que esta guerra no era suya. A ver, pregúntense ustedes, ¿por qué creen que los países europeos se negaron? Bueno, pues se negaron no porque estén en contra de la guerra, no, sino porque los pueblos de Europa ya rechazan esta guerra y estos gobiernos impostores de Europa no les da ningún miedo las manifestaciones en contra de la guerra que hagan, no, sino que tienen el temor de que si estas manifestaciones persisten y que se les pueda salir de control y de que al fin sus pueblos se definan a ser democráticos. ¿Cómo es? Va la palabra, pues democrático. Demos es pueblo, kratos, poder, que se llama poder es del pueblo. Es decir, que el pueblo les arrebate el poder. ¿Ya? A eso le temen. Bueno, esta posibilidad nosotros la vemos lejana. Nosotros, que somos simples ciudadanos del mundo, vemos esta posibilidad de gana, digo, esta posibilidad lejana que el pueblo les arrebate el poder. ¿Por qué razón? Pues por el hecho de que ya no confiamos en nosotros mismos, ¿eh? Pero estos gobiernos sí ven clara esa posibilidad, ellos sí lo ven. Es decir, ellos conocen mejor nuestras potencialidades que tienen nuestros pueblos, mientras que estos pueblos no reconocen sus propias potencialidades, porque se acostumbraron a no confiar en sí mismos. ¿Eh? Bueno, el caso de Israel es el más dramático. Resulta lo inconcebible
o kafkiano. Bueno, pues resulta que en Israel sí hay un sistema democrático, fíjense qué curioso. Pues el gobierno de Israel va en el mismo sentido del sentir de su pueblo. El pueblo de Israel sí quiere la guerra contra Irán, sí quiere la guerra contra los palestinos por motivos religiosos. Dicen los israelíes, dicen que Dios destinó los territorios de Palestina y los territorios de varios países árabes para el pueblo de Israel. Por ello quieren desalojar a los palestinos de sus territorios y enviarlos al África. Bueno, y agárrense, hay algo peor todavía, ¿eh? Hay algo peor. Están de acuerdo en que los palestinos sean exterminados o asesinados. Y como el actual gobierno de Israel también quiere lo mismo, pues entonces Israel es el único país del mundo realmente democrático, ¿verdad? Y vaya que Benjamín Netanyahu es un digno representante del pueblo de Israel, pues es un prófugo de la Corte Penal Internacional, igual que su secretario de Defensa, que tienen orden de captura, acusado de criminales de guerra por los asesinatos de miles de palestinos, hombres, mujeres, niños. Bueno, preguntamos, ¿por qué Estados Unidos no lo ha capturado cuando este Netanyahu ha visitado Estados Unidos? Bueno, pues porque el gobierno de Donald Trump y el de Netanyahu desconocen a esta corte penal que ellos mismos, fíjense, ellos mismos crearon junto a los demás gobiernos impostores del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, así hemos demostrado que nos han engañado durante mucho tiempo, ¿eh? Con la mentira de que vivimos en una democracia. A este sistema yo lo llamo la dictadura del poderoso caballero que es don Dinero, pero que algunos economistas de izquierda llaman la dictadura del capital. Y algunos más, principalmente religiosos, se refieren a ello como la dictadura del maligno. Así se refieren. Bueno, es preocupante que en el mundo haya visto resurgir al primer pueblo que quiera la guerra. Inédito, ¿eh? Es un síntoma de la descomposición cívica del mundo. Es probable, eso lo digo, bueno, eso lo digo yo, es probable que eso quiera el actual gobierno de Estados Unidos, convertir al pueblo de Estados Unidos en una masa amante de las guerras, amante de someter y explotar a los demás pueblos. Creo yo que es la única forma de explicar el discurso tan descarado de las ambiciones anteriormente descritas, ¿verdad? El discurso descarado del actual gobierno, ¿verdad? Están preparando al pueblo para que sea insensible al dolor. Bueno, esta es la razón por la cual dediqué este programa a un reducido grupo de estudiantes de medicina que los conocí en forma fortuita y los invité a ver mi programa y me da alegría que dos de ellos se suscribieron a mi programa. Pues bien, de los anteriores programas que tenía eran 119 suscriptores. Pues ahora tengo 121 suscriptores, dos más, gracias. Bueno, temo les haga pasar un mal rato diciéndoles que hemos sido engañados durante mucho tiempo, haciéndonos creer que vivimos en una democracia. Lo grave de la situación es que los pueblos ya perdieron la confianza en sí mismos, ¿eh? Están resignados a que las cosas sigan siempre igual. El látigo de la necesidad, como decía un filósofo, obliga a los adultos a concentrar sus esfuerzos en la supervivencia económica, es decir, pues en comer. Bueno,
y no tienen tiempo ya de luchar, ni espíritu tampoco, creo. Bueno, otros, otros adultos porque tienen ideas erróneas que han sido inculcadas. Son ideas ya fijas y se han petrificado a través del tiempo, por lo que los jóvenes estudiantes es la esperanza de la humanidad a que logren instaurar en la faz de la tierra la verdadera democracia, que como dice la raíz latina, demos pueblo y kratos poder, es decir, el poder del pueblo. Bueno, hoy sábado se publicó en la jornada una convocatoria hecha por estadounidenses radicados en México o que tengan doble nacionalidad y de mexicanos deportados que viven en la Ciudad de México a una marcha en esta ciudad pidiendo no kings, es decir, copiando a los Estados Unidos. No queremos reyes, así se va a llamar la marcha, no queremos reyes. Es una acción, es una acción muy elemental, de acuerdo. No es suficiente, pero es peor no hacer nada. Ojalá asistan los que puedan. Hoy en la mañana me llevé una grata sorpresa. Hoy en la mañana, mientras leía la jornada por internet, ¿verdad? Mientras estaba preparando el final de este programa, me enteré de unas protestas convocadas para el día de hoy en todos los Estados Unidos. Ahí están viendo en este momento la noticia de la jornada. Y fíjense bien lo que dice el encabezado. Dice, el poder pertenece al pueblo, no a quienes quieren ser reyes. Es muy interesantísima esta arenga, ¿eh? Porque esto es una esperanza de que los gobiernos impostores paren la guerra, que repito, igual que las protestas en Estados Unidos, aunque las protestas lleguen a alcanzar algunos millones, no les hará ni cosquilla a los gobernantes, ni a las élites, tampoco élites económicas, ni cosquilla les va a dar. Pero sí, fíjense bien, pero sí les preocupará del hecho de que si continúan las protestas en intensidad y se vuelven más frecuentes, ya les dará pánico, porque saben bien que esto les puede salir fuera de control y el pueblo les arrebate el poder. Por ello, nuestros queridos estudiantes que son inclinados por su naturaleza a la justicia, que tienen bríos, que están predispuestos a nuevas ideas, que tienen tiempo, aunque carezcan de experiencia. Por ello es importante que contacten a ex ex activistas sociales para que compartan experiencias valiosas. Bueno, gracias por su atención. Espero les haya sido de su agrado. Si me lo pide alguien, seguiré exponiendo esta problemática, pero ya, fíjense bien, con más profundidad. ¿Eh? Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.